¿Qué es o quién es realmente el Espíritu Santo? Antes de que existiera el tiempo, cuando la oscuridad aún gobernaba las profundidades y la materia no conocía su forma, un susurro invisible se deslizaba sobre las aguas. La Biblia no empieza con un Dios distante hablando desde el trono, ni con leyes grabadas en piedra, ni siquiera con la cruz. La Biblia comienza con el Espíritu, con Ruaj. La tierra estaba desordenada y vacía. Oscuridad sobre la faz del abismo. Caos. Silencio. Nada. Y entonces algo se mueve. El Ruaj de Dios se desliza como un aliento expectante sobre las aguas. Es una escena cósmica, una respiración suspendida en la eternidad, lista para ordenar el desorden, llenar el vacío y vencer la oscuridad. No es casualidad que el primer personaje en escena sea el Espíritu. Él es la presencia activa, viva, palpitante del Dios eterno, el primero en danzar sobre la nada, el primero en anunciar que algo glorioso está por nacer. Pero, ¿qué es Ruaj? La palabra hebrea no puede traducirse con una sola idea. Significa viento, aliento, espíritu, energía. Ruaj es el soplo que no ves pero que sientes. Como el viento no puedes atraparlo, pero sí ver lo que toca. Mueve hojas, sacude ramas, empuja océanos. Así es el Espíritu de Dios, invisible pero innegable, real como el oxígeno que no ves pero que te mantiene vivo. Haz una pausa, respira profundamente. Eso que acaba de entrar en tus pulmones es símbolo del Espíritu. Sin aire no hay vida. Sin Ruaj no hay existencia espiritual. En el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, no solo habló, exhaló. Y ese aliento divino, ese Ruaj, se activó como fuerza creadora. Donde antes no había nada, ahora hay luz. Donde había caos, nace la belleza. Donde había vacío, se forma un mundo. El espíritu no es una idea abstracta, ni una energía mística flotando en el universo. Es la presencia personal de Dios mismo. Desde el principio, el Espíritu de Dios no solo observa, actúa, no solo planea, transforma. Él es el ejecutor del diseño celestial, el artesano invisible que moldea la materia obedeciendo a la voz del Padre. Y eso no cambió con el paso del tiempo. A medida que la historia bíblica avanza, vemos cómo ese espíritu comienza a entrar en escena una y otra vez. No como figura secundaria, sino como el poder detrás de lo imposible. Él no solo creó el mundo, empieza a invadirlo, a habitarlo. Cuando José fue traicionado por sus hermanos, vendido como mercancía humana y arrojado a la oscuridad de una prisión egipcia, algo divino lo acompañaba. El Espíritu estaba con él. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando todos veían derrota, Dios veía un plan. Y en la prisión, en el exilio, en la soledad más profunda, el Ruaj de Dios le dio a José sabiduría sobrenatural. Soñó, interpretó, gobernó. No era su carisma, ni su astucia. Era el Espíritu, era Ruaj. Y luego Bezalel, un hombre poco conocido, pero esencial. Fue el artista encargado de construir el tabernáculo, la tienda donde Dios se manifestaría en medio del pueblo. ¿Por qué él? Porque el Espíritu lo llenó, no de fuerza bruta, sino de creatividad. Lo capacitó para transformar metales, piedras y telas en algo sagrado. El arte se volvió adoración. El diseño se volvió espacio santo, porque cuando el Espíritu toca algo, lo común se vuelve glorioso. Pero el Espíritu no se detuvo allí. Comenzó a moverse en una clase especial de personas, los profetas. Aquellos que hablaban verdades que dolían, que denunciaban lo que todos querían ocultar, que anunciaban el juicio cuando todos preferían silencio. Pero también fueron los portadores de una esperanza escandalosa. Vendría un día en que el Espíritu no sería solo para algunos, sino para todos. No solo para reyes y profetas,
sino para campesinos, mujeres, niños, ancianos, para toda carne, porque había un problema. El mundo que el Espíritu había ayudado a formar, el hombre lo había vuelto a llenar de caos. El vacío regresó, la oscuridad reclamó su lugar, la violencia, la injusticia, la idolatría. El corazón humano se endureció, y el aliento de Dios ya no era deseado, sino resistido. El Ruaj, que había traído vida, ahora encontraba puertas cerradas. Y sin embargo, los profetas hablaban de algo radical, de un nuevo movimiento del Espíritu, no uno que inspiraría desde afuera, sino uno que transformaría desde dentro. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, dijo Dios por medio de Ezequiel. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esa promesa ardía como fuego en medio del exilio. Algo iba a cambiar, algo iba a irrumpir. Y así, en el silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mundo contuvo la respiración. Hasta que un hombre entró en el Jordán. Su nombre era Jesús. Cuando salió del agua, el cielo se abrió, y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. No era un símbolo decorativo, era una declaración cósmica. El plan había comenzado. Dios mismo estaba habitando un cuerpo humano, y el Espíritu lo ungía no solo como hijo, sino como nuevo Adán, como inicio de una nueva creación. Y lo que el Espíritu había hecho en Génesis, traer vida del caos, ahora lo hacía en las personas. Jesús sanaba, perdonaba, liberaba, enseñaba, no desde una fuerza mágica, sino desde una dependencia total del Espíritu. Cada palabra que decía llevaba aliento, cada toque que daba infundía vida, cada paso era dirigido por esa presencia invisible pero poderosa que lo acompañaba. Pero no todos lo entendieron. Los religiosos lo rechazaron. Los poderosos lo crucificaron. El Hijo fue clavado en una cruz y exhaló su último aliento. Y por un instante, pareció que Ruaj había sido vencido, hasta que ocurrió lo imposible. El Espíritu de Dios, el mismo que había soplado vida en el barro original, volvió a soplar. Y Jesús resucitó. El aliento regresó al cuerpo. La tumba no fue el final, fue el umbral. Y en esa victoria, todo cambió. Jesús resucitado se acercó a sus discípulos, sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu Santo». El mismo Ruaj que se movía sobre las aguas ahora se movía sobre hombres rotos, y no solo sobre ellos, dentro de ellos. Y ese día en Pentecostés descendió con poder, no en forma de paloma, sino como fuego, como viento impetuoso, como presencia inconfundible. Y lo que comenzó en el Génesis se completó. El Espíritu dentro del hombre, Dios habitando en su pueblo. Y desde entonces, Ruaj no se ha detenido. Sigue revoloteando sobre los vacíos del alma. Sigue soplando vida en lugares muertos. Sigue buscando corazones dispuestos a hacer habitación. Hoy, ese mismo Espíritu te llama, no a una religión, no a un rito. Te llama a vivir, a dejar de sobrevivir y empezar a respirar el aliento del cielo. Porque el Espíritu de Dios está disponible para ti, aquí, ahora, no como símbolo, como persona viva. El Espíritu Santo ha estado activo desde el principio, danzando sobre las aguas del caos, insuflando vida al barro, empoderando a profetas, sanando a través de Jesús, llenando a los discípulos con fuego. Pero esta historia no se puede entender por completo sin mirar de frente a la Trinidad. Porque el Espíritu no actúa en solitario. Es parte de algo más profundo, una comunión eterna, un misterio glorioso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios.
No son partes de un rompecabezas. No son máscaras que Dios se pone. Son uno en esencia, inseparables en voluntad, distintos en acción, perfectos en amor. Desde la primera página lo vemos. El Padre crea, el Verbo habla, el Espíritu se mueve. En el principio, Dios dice, hagamos, y no le habla a los ángeles ni a la creación. Se habla a sí mismo, porque desde la eternidad, Dios ha vivido en relación. Por eso el ser humano anhela amar y ser amado. Por eso la soledad duele más que el hambre. Porque fuimos hechos a imagen de un Dios que vive en comunión. Y aquí es donde el espíritu se vuelve más real que nunca. No es un símbolo flotante, ni una fuerza extraña. Es persona. Tiene pensamiento, voluntad, emociones. Y más importante aún, desea tener comunión contigo. Sí, contigo. Con tus debilidades, con tus dudas, con tus ganas de rendirte. Muchos viven como si el Espíritu Santo fuera solo para los fuertes, como si fuera una recompensa para los santos. Pero la verdad es otra. El Espíritu entra en ti desde el primer momento en que crees. No cuando terminas la Biblia, no cuando dejas de pecar, no cuando sientes algo. Desde que dijiste sí a Jesús, Él te selló. Y no te visita, te habita. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no tienes que buscar a Dios como si estuviera lejos, que no necesitas hacer más para que Él se acerque, que tu santidad no es obra tuya, sino fruto del Espíritu que ya vive en ti. Él es quien te transforma, quien te recuerda quién eres cuando todo te acusa, quien te levanta cuando te aplastas por la vergüenza, quien te consuela cuando nadie más te entiende. Él no se va, no se muda con tus caídas, no se esconde cuando dudas, no desaparece cuando fallas. Se queda, te ama, te transforma. Y cuando comienzas a vivir así, no desde tu fuerza sino desde su presencia, todo cambia. Tu oración ya no es esfuerzo, es diálogo. Tu adoración ya no es rutina, es fuego. Tu día a día ya no es carga, es comunión. Porque el cristianismo no se trata de hacer para Dios, sino de vivir con Dios, de rendirte a su dirección y no a tus impulsos, de dejar de remar con tus fuerzas y empezar a dejarte llevar por el viento del Espíritu. Y si te cuesta imaginarlo, mira a Jesús. Él, siendo Dios, eligió vivir como hombre lleno del Espíritu. Fue concebido por el Espíritu, ungido en su bautismo, guiado al desierto, empoderado para enseñar, sanar, perdonar. Todo lo hizo desde la dependencia total del Espíritu Santo. Si Él vivió así, ¿cómo vamos a pretender nosotros caminar sin esa misma presencia? Él nos dejó una promesa. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque la verdadera vida cristiana no se basa en cuánto haces, sino en cuánto permites que el Espíritu haga en ti. Ríndete. No es debilidad, es libertad. Silencio. Una respiración profunda. Imágenes lentas. Hojas movidas por el viento. Una vela encendida. Una madre abrazando a su hijo. Música suave. Voz en susurro. Tal vez hoy te sientas cansado. Tal vez hay ruido en tu mente, presión en tu pecho, confusión en tu corazón. Y en medio de todo eso, el Espíritu no grita, no empuja, no exige, susurra. Dice, estoy aquí, respira, no estás solo. Porque la vida con Dios no comienza cuando todo está resuelto. Comienza cuando te detienes, cuando haces silencio, cuando vuelves a respirar. Y al respirar, recuerdas, Él está en ti. El mismo que se movía sobre el caos del universo, ahora se mueve en tu caos personal. No con condena, sino con compasión. No con exigencia, sino con dirección.
Hoy, no tomes decisiones sin Él. No respondas sin consultarlo. No camines sin escucharlo. Antes de hablar, antes de moverte, antes de reaccionar, haz una pausa y di en voz baja: Espíritu Santo, ¿qué piensas tú? Tu vida cambia cuando aprendes a respirar. Con Él,